Sobre los tejados se duerme la tarde, humo de un cigarro que fuma Gardel. En el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel. Y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Y esperaré. Buenas tardes, me llamo Raúl Ogaya y soy el bebé de esta fotografía. La historia de esta fotografía es la siguiente. Yo estoy en brazos de mi madre y acompañan mi abuela, mi madrina y mis dos hermanos mayores, Piedad y Antonio. La historia de esta fotografía es el día 19 de marzo, Día del Padre y Día de San José, porque además coincide que es el día de mi bautizo. Y se hace esta fotografía para enseñársela a mi padre, porque ese día no pudo acudir porque no se encontraba bien de salud y no pudo acudir a la celebración de mi bautizo. Y ya. ¡Ay, qué rica! Vamos, abuela. ¿Cómo está esta mañana? Chiquilla, me encuentro muy bien. ¡Tony! ¿Qué? Estate quieto ya que vas a despertar tu hermano. No puedes jugar. Después cuando lleguemos a jugar. Un tazón de galletas, he hecho unos barquitos con la leche. ¿Por qué estamos paseando? Al final porque estamos ahí reposando la comida de San José. ¿A dónde vamos? Pues vamos a dar una vuelta y ya venimos y hacemos una foto y se la dedicamos a la abuela por el Día del Padre. Bueno, porque luego te ayuda a soltar. Abuela, por favor, quiere callarte un poco. Abuela, vamos a jugar. Ay, no, cállate, coño, deja a la abuela. A ver, por saco. Chiquillo, que te doy un cagazo con el tronco este. Tony, si vuelves a botar la pelota te dejo contra el tronco, ahora. ¡Ay! ¡Ay, la abuela Clara, que se ha caído! ¡Ay, que se ha caído! Pero chiquillo, ayúdame a levantarme, che. Ay, madre mía, ya para cómo Raúl se ha cagado. ¿Se ha cagado? Ojú, vamos a reclamar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Que la abuela se ha caído. ¡Marita, ya me he caído! Madre, está bien. ¡Marita, ya me he caído! ¡No me has visto! Ay, de verdad. Vieni, coge bien a la abuela, por favor. ¡Ay, si parece que voy yo enganchado! Tony, me cago en los cojones ya, deja la pelota. ¡Que yo quiero jugar! No juega, después jugará. ¡Mira, ya se cayó la abuela! ¡El Tony es muy malo! No me coge bien el brazo. Tú pórtate bien y cállate. Es que está muy Igual, abuelo, Estamos aquí celebrando por el Día del Padre. A ver, ¿qué comió? He echado mucho buche yo. Estamos por aquí. Mira, chiquillo, que pisa la mierda del perro. Abuela, por aquí, tenga cuidado. Ay, cuidado con las piedras, no me metas por aquí, chiquilla, que me voy a matar. Pero abuela. Tony, no te despegues, mi vera. Pero no te le pega. No te despegues. Por favor, no quiere que me estoy poniendo los pelos. Vamos a puesto aquí esta mañana. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Bajando la abuela por ahí por el monte, ¿se va a caer? Ay, mamá, lo siento. Que no me has puesto esta mañana al gancho. Espera, me estoy comiendo todos los pelos. Vamos a ver. Ay, madre mía, qué guantazo me voy a dar. Abuela, no muy lenta, va. Venga, hacemos un poquito, hacemos una foto y se la dedicamos a la abuela por el Día del Padre. Mira, el hombre ese que va por ahí, que nos haga la foto. Hola, ¿nos puede hacer una foto? Pero qué vergüenza. Pero ahí que es más bonito. Ay, por favor, chiquillo, un poquito de educación a las señoras personas mayores, ¿eh? Después juega, Tony, después juega. Lo raro es que Raúl no se despierte. El Raúl es un dormilón. Ahí nos hacemos la foto, abuela. Abuela, mucha cosa usted. Nos hacemos ahí la foto. ¿Te parece bien? Vamos, abuela, yo también. Mamá, te me quiero ir a tu casa, ¿eh? Bien, y antes favor de dejar de llevar mejor a la abuela porque se va a caer la señora otra vez, ya verás. Ay, pues a usted, madre. Es que parece que la estoy llamando yo a ella en vez de ella a mí, me cago en... ¡Tony! ¡Otra Si vez! luego te la pelota, verás tú, ya te me estoy cabreando ya, ¿eh? A ver, familia, una foto. Como me quieras quitar las zapatillas. ¿Qué? A ver, hacer caso a las personas. Por favor, ¡Pelota! hacer caso a la señora que nos va a hacer una foto para el Día del Padre. ¡Ah, qué bien! Y se la dedicamos al abuelo, ¿vale? Vale. Tira el palazo por ahí, luego me lo coge. Ay, pobrecito el abuelo que está mal, no ha podido venir hoy. ¿Y cómo está? ¿Cómo está? Bien, pero no despierte usted. ¿A dónde hay que mirar?
Bajo el olivo me quedaré dormido y esperaré por si te pierdes. Será mi luna tu fanal encendido. Te regalo mi capa de color grana, mi triste sonrisa alzada en las ramas, en los gallardetes, en las banderolas, y te hago un vestido de un rojo amapola. Nana de marinero, nudo de antojos, que nadie te querrá tanto como yo. Si ahora pudiese estar mirando tus ojos, iba a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré, y si no vuelves,